primer Ateneo de ligamento cruzado anterior, primero tenemos los títulos, son 11 artículos. El primero, conceptos actuales, consideraciones prácticas del ligamento cruzado anterior, cirugía de reemplazo. 2. Tendencias actuales en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, parte 1, biología y biomecánica de la reconstrucción. Número 3. Tendencias actuales en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, parte 2, procedimientos operativos y correlaciones clínicas. 4. Controversias en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de tejidos blandos, injertos, haces, túneles, fijación y recolección. 5. El proceso de ligamentización en el ligamento cruzado anterior, reconstrucción metro. ¿Qué sucede con el injerto humano? Una revisión sistemática de la literatura. Número 6. La biología de la integración del ligamento cruzado anterior. 7. Un estudio multidisciplinario de la cicatrización de un injerto de ligamento cruzado anterior intraarticular en un modelo de cabra. Fijación de tejido blando al hueso, técnicas y fundamentos. Número 9. Comparación biomecánica de las técnicas de reconstrucción del ligamento cruzado anterior con injerto de tendón rotuliano y tendón de la corva. El impacto del nivel de fijación y el método de fijación bajo carga cíclica. Número 10. Fijación del injerto de la reconstrucción del ligamento cruzado. 11. El efecto de la fijación del injerto de tejido blando en el cruzado anterior, reconstrucción de ligamentos en movimiento de injerto túnel bajo carga tibial anterior. Practicando un poquito el inglés, vamos con el primer Ateneo. Current concepts. Practical considerations in anterior cruciate ligament replacement surgery. ¿Okay? Conceptos actuales, consideraciones prácticas en ligamento cruzado anterior, cirugía de reemplazo. En resumen, el método endoscópico de reconstrucción del ligamento cruzado anterior utilizando un injerto de tendón rotuliano que se asegura con tornillos de interferencia es un procedimiento que se realiza comúnmente. Tiene muchas trampas potenciales, la mayoría de las cuales son secundarias a errores técnicos. La prevención de errores comienza con un conocimiento completo de la anatomía normal del ligamento cruzado anterior y cualquier discrepancia con el tamaño y la forma del sustituto del injerto. La colocación precisa del túnel tibial y femoral es esencial e implica el uso de puntos de referencia intraarticulares consistentes y el logro de los criterios radiológicos específicos. La colocación precisa del túnel minimiza la extrusión del injerto y el impacto contra el techo de la escotadura intercondilia. Esto dará como resultado la máxima estabilidad y movimiento de la rodilla. Mucho se ha escrito sobre los principios del desajuste del injerto túnel y la divergencia entre el tornillo de interferencia y el tampón interóseo. Las palabras clave: reconstrucción del ligamento cruzado anterior, método endoscópico, anatomía, radiología, colocación del túnel, desigualdad entre el injerto y el túnel y divergencia del tornillo. Vamos con el número 2. Current concepts, current trends in anterior cruciate ligament reconstruction, part 1, biology and biomechanics of reconstruction. ¿Okay? Tendencias actuales en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, parte 1, biología y biomecánica de la reconstrucción. Con el creciente énfasis actual en las actividades deportivas, la incidencia de lesiones del ligamento cruzado anterior también ha aumentado. Los estudios epidemiológicos estiman que la prevalencia de lesiones del ligamento cruzado anterior es de aproximadamente 1 de cada 3.000 estadounidenses.
El tratamiento de estas lesiones ha evolucionado desde el tratamiento no quirúrgico hasta el aumento extraarticular, extracapsular y la reparación primaria del ligamento hasta la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El tratamiento de estas lesiones ha mejorado significativamente en las últimas décadas con la aplicación del conocimiento obtenido tanto en la ciencia básica como en la investigación clínica. Este artículo se compone de dos partes. La primera parte repasa la biología y biomecánica del ligamento cruzado anterior lesionado y la ciencia básica de la reconstrucción. En la segunda parte, que se publicará más adelante, los conceptos operativos actuales de la reconstrucción, así como las correlaciones clínicas, se van a revisar. Al resumir la información más reciente sobre estudios científicos y básicos, los estudios científicos básicos y clínicos relacionados con el ligamento cruzado anterior, este artículo intenta demostrar la correlación entre la aplicación del conocimiento científico básico y la mejora de los resultados clínicos. Tendencias actuales de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Procedimientos, parte 2, procedimientos operativos y correlaciones clínicas. Este es el 3. Current trends in anterior cruciate ligament reconstruction. Part 2. Operative procedures and clinical correlations. ¿Ok? El tratamiento quirúrgico de la rodilla con deficiencia del ligamento cruzado anterior ha evolucionado desde la reparación primaria hasta el aumento extracapsular y la reconstrucción del ligamento cruzado anterior mediante injertos de tejido biológico. La técnica de reconstrucción del ligamento cruzado anterior ha mejorado en las últimas décadas con la ayuda del conocimiento obtenido de la ciencia básica y la investigación clínica. La biología y la biomecánica de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior se analizaron en la primera parte de este artículo publicada anteriormente. En esta segunda parte se discuten los conceptos operativos actuales de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, así como las correlaciones clínicas. Número 4. Controversies of soft tissue anterior cruciate ligament reconstruction, graft, bundles, tunnels, fixation, and halvers. ¿Ok? Controversia de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de tejidos blandos. Injertos, graft, bundles, haces, tunnels, túneles, fixation, fijación y harvest, recolección. ¿Ok? Se ha informado una mayor estabilidad con autoinjertos y aloinjertos para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, el metaanálisis ha mostrado tasas de estabilidad general de la rodilla significativamente más bajas y más del doble de la tasa de estabilidad anormal con aloinjertos. Algunos problemas relacionados con la esterilización de aloinjertos, es decir, el riesgo de transmisión de enfermedades, no están resueltos y el costo también es una preocupación. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior con fascículo único puede producir altas tasas de estabilidad cuando los túneles se colocan correctamente, pero existe evidencia de que la reparación con fascículo doble puede ofrecer una mayor estabilidad rotatoria. La fijación cortical se ha asociado con una mayor estabilidad debido a la gran rigidez del hueso cortical. Se recomiendan los abordajes anterior y posterior. La controversia relacionada con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de haz simple versus haz doble sigue sin resolverse. Número 5 del ligamento
ligamentización process in anterior cruciate ligament reconstruction. What happened to the human graft? A systematic review of the literature. El proceso de ligamentización en el ligamento cruzado anterior, en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, metro. No sé por qué dice metro. ¿Qué sucede con el injerto humano? Una revisión sistemática de la literatura. La reconstrucción quirúrgica del ligamento cruzado anterior con injertos de tendón se ha convertido en el estándar para tratar rodillas funcionalmente inestables con deficiencia del ligamento cruzado anterior, aunque los tendones difieren claramente biológicamente de los ligamentos, los tendones difieren de los ligamentos. Múltiples estudios en animales han demostrado que los tendones implantados parecen remodelarse en una estructura ligamentosa, similar al ligamento cruzado anterior. El objetivo de este estudio es revisar sistemáticamente la literatura actual sobre el proceso de ligamentización en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior humano. Diseño del estudio, una revisión sistemática. Métodos: se realizó una búsqueda computarizada utilizando términos de búsqueda relevantes en las bases de datos de PubMed, Medline, Embase, Cochrane Library, así como una búsqueda manual de listas de referencias. Las búsquedas se limitaron a estudios que examinaron la cicatrización de la porción intraarticular del injerto del tendón en base a biopsias de este injerto obtenidas en un ser humano vivo. Los resultados: se determinó que 4 estudios eran apropiados para la revisión sistemática. Ninguno de ellos alcanzó un nivel de evidencia superior a 3. Todos los informes consideraron autoinjertos. Las muestras de biopsia se evaluaron mediante microscopía óptica o electrónica y se analizaron en cuanto a vascularización, aspectos celulares y apariencia de matriz extracelular. Todos los autores coincidieron universalmente en que los injertos de tendón sobreviven en el entorno intraarticular. Sobre la base de los cambios observados en los injertos en proceso de curación con respecto a la vascularización, los aspectos celulares y las propiedades de la matriz extracelular se discernieron diferentes etapas cronológicas en el proceso de ligamentización. Conclusión: el hallazgo clave de esta revisión sistemática es que un injerto de tendón libre que reemplaza un ligamento cruzado anterior humano roto se somete a una serie de procesos biológicos denominados ligamentización. El injerto parece permanecer viable en cualquier momento durante este curso. Histológicamente, los injertos maduros pueden parecerse al ligamento cruzado anterior humano normal, pero persisten las diferencias ultraestructurales con respecto a la distribución de las fibrillas de colágeno. Se describen diferentes etapas del proceso de ligamentación, pero no existe acuerdo sobre su marco temporal. Transmisión directa problemática de datos de animales a la situación humana. El número limitado de informes que se consideran en el proceso de ligamentización en humanos. Ahí termina. El número 6, The Biology of Integration of the Anterior Cruciate Ligament. La biología de la integración del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior es un cóndilo femoral lateral
Ok. Tiene aproximadamente 35 milímetros de largo extrasinovial, robusto, intraarticular y extrasinovial, de 11 milímetros de diámetro. Extrasinovial, intraarticular y extrasinovial de 11 milímetros de diámetro, y deriva su estructura, que actúa para controlar la rotación de movimientos y traslación anterior del fémur sobre la tibia fija. La ruptura es un evento traumático a menudo como consecuencia de la torsión del miembro que soporta el peso. La disolución de cualquier coágulo local por la acción de las proteasas sinoviales y la falta de contacto entre los dos extremos impide la curación exitosa. ¿Qué impide la curación exitosa del ligamento cuando hay ruptura? La disolución de cualquier coágulo local por la acción de las proteasas sinoviales y la falta de contacto entre los dos extremos. El reemplazo quirúrgico con un injerto, a menudo un tendón patelar del tercio central autógeno o una construcción de isquiotibiales de 4 hilos, a menudo se requiere para reducir la sensación de inestabilidad y la frecuencia de lesiones en los meniscos y las superficies condrales que soportan carga. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior no es un procedimiento universalmente exitoso, con tasas reportadas de fracaso de la laxitud al año de hasta el 17%. Existen razones traumáticas y atraumáticas para la laxitud recurrente. La falta de integración del injerto puede ser responsable en un número significativo de tales casos. Esta revisión discutirá la biología del ligamento cruzado anterior, la biología celular de la reconstrucción y la integración del injerto y las estrategias actuales para mejorar la función temprana del injerto. El artículo número 7, A Multidisciplinary Study of the Healing of a Intraarticular Anterior Cruciate Ligament Graft in a Goat Model. ¿Okay? Un estudio multidisciplinario en la cicatrización de un injerto. A Multidisciplinary Study of a Healing, en la cicatrización, healing of an intraarticular anterior cruzate anterior, de un injerto del ligamento cruzado anterior. Healing of an intraarticular cruzado ligament, injerto graft, ¿okay? En un modelo de cabra, in a goat model. Evaluamos la función de la rodilla, las propiedades de tracción y la apariencia histológica en un autoinjerto de hueso tendón rotuliano intraarticular en proceso de curación después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior en un modelo de cabra. El injerto de tendón rotuliano se fijó de manera que se pudiera estudiar la curación de hueso a hueso, túnel femoral, como de hueso a tendón, de hueso a hueso, túnel femoral, como de hueso a tendón, túnel tibial, de hueso a tendón. La traducción anteroposterior total aumentó significativamente de 3 a 6 semanas, variando de aumentos de 28.8% a 46.7%.
Las fuerzas in situ en el injerto de reemplazo disminuyeron hasta un 22.2% a las 6 semanas. Las fuerzas in situ en el injerto. Por el contrario, las propiedades de tracción del complejo de injerto del ligamento cruzado anterior fémur-tibia no cambiaron significativamente de 3 a 6 semanas. Sin embargo, el modo de falla cambió de la salida del injerto del túnel tibial a las 3 semanas a una combinación de fallas de sustancia intermedia, norte 2 y extraíbles norte 5, a las 6 semanas. Las evaluaciones histológicas revelaron una incorporación progresiva. Las evaluaciones histológicas revelaron una incorporación progresiva. Las evaluaciones histológicas revelaron una incorporación progresiva y completa del bloque óseo en el túnel femoral, pero solo la incorporación parcial de la parte tendinosa del injerto en el túnel tibial. Las diferencias demostradas a las 3 y 6 semanas pueden ser el resultado del proceso de remodelación de la sustancia intermedia del injerto a medida que maduran las interfaces dentro de los túneles óseos. El número 8, fijación of soft tissue to bone, techniques and fundamentals. Fijación de tejido blando al hueso, técnicas y fundamentos. Una miriada de lesiones ortopédicas requiere la fijación quirúrgica de tejido conjuntivo desgarrado en un sitio de inserción ósea, con reparación directa o reconstrucción con un injerto de tejido blando. Numerosos factores incluyen en la fuerza de la construcción de fijación de tejido blando a hueso, incluida la calidad del tejido, la fuerza del implante, el área de contacto y la presión y la tensión. Cada técnica de fijación difiere con respecto a la integración biológica. Cada técnica de fijación requiere con respecto a la integración biológica, la estabilidad biomecánica y el mecanismo de falla. Los métodos de fijación pueden requerir o no un implante. Los métodos de fijación pueden requerir o no un implante, como tornillos de interferencia, grapas, botones internos, pasadores de transficción o anclaje de sutura. Comprender el método óptimo de fijación de tejidos blandos para un escenario determinado es crucial para una reparación o reconstrucción exitosa. El número 9, Biomechanical Comparison of Hamstring of Patellar Tendon Graft Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Techniques. The impact of fixation level and fixation method under cyclic loading. ¿Okay? Comparación biomecánica de las técnicas de reconstrucción del ligamento cruzado anterior con injerto de tendón rotuliano y tendón de la corva, ¿okay? Los isquiotibiales, los hamstring, el impacto del nivel de fijación y el método de fijación bajo carga cíclica. El objetivo, probar mecánicamente diferentes técnicas de construcción del ligamento cruzado anterior bajo carga cíclica incremental de forma aumentada, y evaluar el impacto del nivel y el método de fijación del injerto en las propiedades de tracción de cada técnica. Tiempo del estudio, el estudio biomecánico in vitro. Tipo de estudio biomecánico in vitro. Métodos, se realizaron 4 técnicas de reconstrucción de tendón de isquiotibiales y 1 de tendón rotuliano en 40 rodillas cadavéricas humanas, jóvenes
de edad mediana, edad promedio 39 años. Se aplicó un cajón anterior con cargas crecientes de incrementos de 20 newton a 30 grados de flexión de la rodilla. Se probó la fijación anatómica con tornillos de interferencia directa en 2 grupos de isquiotibiales y de tendón rotuliano. El anclaje del injerto no anatómico extracortical se probó en 2 grupos de isquiotibiales restantes con fijaciones indirectas de injerto en ambos lados y la combinación de fijación tibial indirecta y femoral directa. Las propiedades estructurales se determinaron a lo largo de la carga cíclica. Los resultados, las técnicas de reconstrucción más anatómicas proporcionaron propiedades estructurales significativamente más altas y una menor pérdida de fijación en comparación con la fijación extracortical no anatómica, con la reparación indirecta en ambos sitios de fijación, dando como resultado las propiedades estructurales más bajas. El sitio de fijación tibial fue el eslabón más débil en todas las reconstrucciones anatómicas. El sitio de fijación tibial, el eslabón más débil en todas las reconstrucciones anatómicas. La fijación del tendón rotuliano con bloques óseos, adjuntos en ambos túneles óseos mejoró significativamente la rigidez de la construcción y disminuyó el deslizamiento del injerto. Conclusiones. Los resultados de este estudio sugieren que se debe preferir la fijación anatómica para el anclaje de los tendones de la corva y se debe evitar los materiales de unión. La fijación directa de tejidos blandos con tornillos de interferencia todavía permite un deslizamiento considerable del injerto. Que puede limitarse mediante el uso de un bloque óseo o la aplicación de una fijación de respaldo o híbrida, especialmente en el sitio de fijación tibial. Palabras claves: ligamento cruzado anterior, fijación del injerto, técnicas, tendones isquiotibiales, tendón rotuliano, carga incremental cíclica, propiedades de tracción. El artículo número 10, Graft Fixation in Cruciate Ligament Reconstruction. Fijación del injerto en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La reconstrucción del ligamento cruzado ha progresado dramáticamente en los últimos 20 años. La colocación anatómica de sustitutos de ligamentos ha fomentado los esfuerzos de rehabilitación que enfatizan el rango de movimiento completo e inmediato, la carga inmediata, la fuerza y la coordinación neuromuscular y el regreso temprano a la competencia atlética, 3 meses. Esto ha otorgado una importancia extrema a la fijación segura del injerto en el momento de la reconstrucción del ligamento. Los sustitutos de ligamentos actuales requieren que se fije un componente óseo o de tejido blando dentro de un túnel óseo o en el periósteo de una distancia del sitio de unión del ligamento normal. Los dispositivos de fijación han progresado de metal a biodegradables y de sitios de unión de ligamentos nativos lejanos a casi normales. Idealmente, las propiedades biomecánicas de toda construcción del injerto se aproximarían a las del ligamento nativo y facilitarían la incorporación biológica del injerto. La fijación debe realizarse en el sitio de inserción anatómico normal del ligamento nativo,
fijación de apertura y con el tiempo permitir el retorno biológico de la zona de transición histológica del ligamento al fibrocartílago calcificado y al hueso. El propósito de este artículo es revisar los dispositivos y técnicas de fijación actuales en la cirugía del ligamento cruzado. El último artículo, número 11, The Effects of Soft Tissue Graft Fixation in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction on Graft Tunnel Motion under Anterior Tibial Loading. El efecto de la fijación del injerto de tejido blando en el cruzado anterior, reconstrucción de ligamentos en movimiento, de injerto túnel bajo carga tibial anterior. Objetivo: comparar el movimiento de un injerto de reemplazo del ligamento cruzado anterior dentro del túnel de hueso femoral, movimiento de túnel de injerto, cuando un injerto de tejido blando está asegurado en un botón de titanio y una cinta de poliéster, fijación endo-bottom, cuando un injerto de tejido blando está asegurado con un botón de titanio y una cinta de poliéster, fijación endo-bottom. Acufex Smith & Nephew, Mansfield M.A. o por un tornillo de interferencia biodegradable, que es la fijación de biointerferencia Endofix Acufex de Smith & Nephew. Fuerza de injerto de reemplazo del ligamento cruzado anterior. Tipo de estudio: experimento biomecánico utilizando un modelo animal in vitro. Métodos: la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con un autoinjerto de tendón flexor se realizó en 8 rodillas cadavéricas de cabras esqueléticamente maduras. La cinemática de la rodilla y la fuerza in situ en el injerto de reemplazo del ligamento cruzado anterior en respuesta a las cargas tibiales anteriores se evaluaron mediante el sistema de prueba del sensor fuerza-momento. Robótica universal. El movimiento longitudinal y transversal del túnel del injerto durante la carga tibial anterior se determinó con base en mediciones radiográficas paralelas y perpendiculares al túnel del hueso femoral, respectivamente. Resultados: en respuesta a una carga tibial anterior de 100 Newton, el movimiento longitudinal del túnel del injerto para la fijación endo-bottom y la fijación biointerferencia fue de 0,8 a 0,4 milímetros y de 0,2 a 0,1 milímetros, respectivamente, mientras que el movimiento transverso del túnel del injerto fue de 0,5, 0,2 milímetros, 0,1, 0,1 milímetros, respectivamente. Además, la traslación tibial anterior para la fijación endo-bottom 5.3, 1.2 también fue significativamente mayor que la fijación de biointerferencia de 4.2, 0.9. Con ambas fijaciones, sin embargo, no se pudo detectar ninguna diferencia significativa entre las fuerzas in situ en el injerto de reemplazo del ligamento cruzado anterior y las del ligamento cruzado anterior intacto. Conclusiones: la fijación de endo-bottom de un injerto de tejido blando a través de un material elástico dio como resultado un movimiento del túnel del injerto significativamente mayor y, en consecuencia, una mayor laxitud anterior de la rodilla en comparación con una fijación más rígida, con un tornillo de interferencia más cerca de la entrada interarticular del túnel óseo. En términos de distribución de la fuerza, el injerto de reemplazo del ligamento cruzado anterior en ambas fijaciones aún funcionaba como restricción primaria a una carga tibial anterior cercana al ligamento cruzado anterior intacto.
Palabras clave: ligamento cruzado anterior, reconstrucción, fijación del injerto, movimiento del túnel del injerto, cinemática de la rodilla, fuerza in situ. A ver, nomás.